Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, este es Día Político por TSI. Mire, el Congreso Nacional está a punto de discutir y aprobar una iniciativa de ley, un dictamen que contiene ampliación de amnistías en el tema de servicios públicos. Estamos hablando del SANA y de Hondutel. Rápidamente le leo a usted parte de esta iniciativa. Dice artículo, por tanto decreta artículo 1, decretar amnistía al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANA. Se concede el beneficio de amnistía a los usuarios de todas las categorías de servicio al cliente del SANA, del pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión de agua potable que se encuentren pendientes de pago y sean cancelados durante la vigencia del presente decreto. Autorizar un descuento del 30% adicional a la exoneración del pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión de agua potable sobre el saldo principal del consumo adeudado por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y financiamiento del pago de 5 años con la tasa pasiva vigente del 3% anual autorizado por el Banco Central, y autorizar un 10% de descuento adicional a la exoneración del pago de multas, recargos e intereses moratorios por reconexión de agua potable sobre el saldo principal del consumo adeudado por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario aplicable a las categorías doméstica y comercial. Esto es el artículo 1. El artículo 2, siempre de esta ley, dice amnistía en la empresa hondureña de telecomunicaciones. Se concede el beneficio de amnistía en el sector de telecomunicaciones durante el periodo de vigencia del presente decreto, en el cual las personas naturales, jurídicas y de todas las instituciones de la administración pública que mantienen obligaciones de pago pendientes con la empresa de telecomunicaciones Hondutel puedan realizar el pago de los montos adeudados por los servicios que la empresa brinda sin la aplicación de sanciones, multas, recargos o intereses. 2. Suscribir convenios de pago al amparo de la amnistía siempre y cuando el pago se realice dentro de la vigencia del presente decreto. 3. En el caso de las instituciones de la administración pública, autorizar los procesos de compensación ya comprendido en las disposiciones generales del presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y demás legislación aplicable. Esto es lo que establece. Además, dice el penúltimo párrafo: se autoriza a los empleados públicos responsables de la gestión de descargo del sistema de las multas, intereses y recargos para que, amparados en el presente decreto, una vez cumplida la obligación de pago pendiente con la empresa, procedan a realizar la cancelación de cualquier saldo pendiente a favor de Hondutel. Este es un proyecto que, repito, se discutirá y se aprobará en el Congreso Nacional de la República con el beneficio de amnistías. Bien. También le voy a presentar en pantalla un proyecto de ley que es una iniciativa del diputado nacionalista Renan Inestrosa y es específicamente sobre el tema de la conformación de las juntas receptoras. También me lo ponen en pantalla para que podamos leer lo que dice el artículo 1 de este decreto, que habla básicamente de reformar el artículo 46. Dice artículo 1, reformar, dice el artículo 46 del decreto 3521, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, que establece la nueva ley electoral en Honduras. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que propone el diputado Renan Inestrosa? Bueno, que este artículo 46 de la nueva ley electoral se va a leer de la siguiente manera: integración de las juntas receptoras de votos en elecciones generales. Las juntas receptoras de votos en elecciones generales estarán integradas por un miembro propietario y respectivo suplente de cada uno de los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes legalmente inscritas en el Consejo Nacional Electoral. La asignación de cada uno de los cargos al interior de las juntas receptoras de votos se hará de manera equitativa por el Consejo Nacional Electoral, el cual se encargará de la reglamentación, así como de la distribución física de cada uno de los representantes dentro de las instalaciones de donde se llevará a cabo el proceso electoral, respetando siempre el principio de igualdad. ¿Qué busca el diputado Renan Inestrosa? Reformar el artículo 46, que no solamente sea libre, Partido Nacional y Partido Liberal que integren las juntas receptoras, sino que también sean todos los institutos políticos, candidaturas independientes o alianzas. Tony Munguía, usted platica con el mocionante o con el proyectista y reacciona a don Harry Dixon sobre este tema. Tony. Buenas tardes, Ramón. Así es, me encuentro con Renan Inestrosa y Harry Dixon, ambos diputados del Congreso Nacional. Bueno, se ha presentado en las últimas horas una reforma o una iniciativa para reformar ciertos artículos
de la nueva ley electoral. Se ha criticado esto porque hace unas semanas atrás esto se aprobó en el Congreso Nacional. ¿Qué decir sobre esto que está pasando en el Congreso, diputado? Bueno, hemos presentado una reforma al artículo 46 porque nos parece de que hay algunos elementos que se vislumbra de que pueden ser inconstitucionales. Nosotros lo hemos analizado. Uno de ellos es el hecho de cuando solo se le da representatividad en las urnas a 3 partidos políticos, dejando por fuera a 11, y cuando a esos 3 partidos se les dan los 3 cargos más importantes y los cargos de relleno a los otros partidos, entonces creo que eso contradice algunos principios de la Constitución, como el hecho de crear una clase privilegiada política en nuestro país, el hecho de discriminar a otros partidos políticos, eso es inconstitucional. La propia ley electoral, en el artículo 110, dice que se debe de garantizar el libre funcionamiento de los partidos políticos, pero en el artículo 46 de la misma ley electoral no se garantiza el libre funcionamiento de los... Entonces ahí encuentro yo muchas contradicciones entre la misma ley y contradictorio también con preceptos constitucionales. Entonces yo quisiera que me iluminaran, me ilustraran, y por esa razón es que lo planteamos en el Congreso Nacional para que sea analizado ahí y se busque un consenso de tal manera de que no sea inconstitucional la no representación de los partidos políticos pequeños y emergentes en las urnas electorales. El diputado Harry Dixon, ¿qué opina sobre esto, diputado? Bueno, nosotros consideramos que es una estrategia del Partido Nacional para volvernos a involucrar en un debate que ya habíamos superado, un tema que los del Partido Nacional, los 61 diputados del Partido Nacional lo analizaron, que estuvieron en la sesión, que el mismo compañero Renán Inestrosa votó a favor, que era el tema principal, el tema por el cual no se terminaba de aprobar la ley, y al final vienen a decirnos ahora, después de aprobado la ley, después de estar publicada en la Gaceta, que ya no están de acuerdo. Y están mandándole un mensaje a la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que es de ellos, para que eche al cesto de la basura todo lo que hemos hecho. No es inconstitucional, lógicamente no es inconstitucional. La Constitución de la República por tiene leyes secundarias para poner orden, para reglamentar este derecho, y si la ley dice que los 3 partidos que sacaron mayor votación, eso en la ley no establece el nombre de cada uno de los partidos. Obviamente los 3 partidos de la última elección más votados fue el Partido Nacional Liberal y Libre. Ahora, ellos lo que pretenden es regresar al pasado y volver a comprar credenciales para asegurarse la manipulación en la mesa electoral. ¿Es a título personal esto, don Renán, o es parte del Partido Nacional de Honduras, al interior del Congreso Nacional? Es a título personal, yo no he consultado con las autoridades de mi partido, no sé cuál va a ser la posición de ellos. Lo he hecho como abogado, ¿verdad? Y como abogado uno aprende a interpretar las leyes. Y más bien creo que se podría generar una crisis si no se resuelve, pues. Por eso lo hemos planteado en un poder del Estado, en el poder legislativo, donde están los libres, donde están los liberales, para que se le busque una solución y que se hagan esos artículos constitucionales para que no, en el futuro nadie vaya a decir de que se aprobó en esta administración una ley que era a todas luces inconstitucional. ¿Va a pasar esta reforma, cree usted? Bueno, en el Congreso no va a pasar porque no tiene los votos, y por eso yo digo que el único objetivo que buscan es establecer un ambiente para que la Sala de lo Constitucional venga y declare inconstitucional estos artículos, y al final tengamos un caos en la mesa electoral donde ellos compran las credenciales, y tener 14 miembros en una mesa receptora de votos, que se vuelve un caos, que se vuelve una anarquía, y al final los que tienen dinero, que son los que están en el gobierno, terminan manipulando el proceso y al final se quedan con los resultados electorales. Muy amable al diputado Harry Dixon y asimismo al diputado Renán Inestrosa sobre esto que ha pasado en las últimas horas en el Congreso Nacional. Regreso con usted. Muy buenas tardes. Bien, gracias Tony por este reporte, por esta reacción de ambos diputados, del proyectista y del diputado de Libertad y Refundación, Harry Dixon. Vamos a la pausa. El tema de la TREP, de la transmisión de resultados electorales preliminares, en el siguiente bloque en Día Político, para que se dé cuenta usted lo que está pasando en el CNE. El artículo 278 de la actual ley electoral manda al CNE para que en un término de 6 meses antes de elecciones generales
ya procede a contratar la empresa que hará la transmisión de resultados electorales preliminares, la famosa TREP. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga, gracias por atendernos en Día Político esta mañana o esta tarde. ¿Usted cómo califica esto? ¿Es urgente que ya el CNE contrate esta empresa? Buenas tardes. Bueno, creo que hay otros temas que ya usted ha estado discutiendo que a mí me parece que son fundamentales. Sí. Aparte de eso, de que debe contratarse la empresa para el establecimiento de este mecanismo, yo creo que lo fundamental aquí que se ha estado discutiendo es que, mi opinión es que las mesas tienen que ser integradas por ciudadanos independientes, no manejadas por los partidos políticos, precisamente porque hay una serie de incongruencias. Ya no solamente porque primero se tratan los partidos políticos de apropiarse de la representación de las mesas, 3 partidos, existiendo otros partidos, pero la existencia de esos partidos también es cuestionable. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos. Entonces a mí me parece que la salida debe ser la ciudadanización de las mesas y que los partidos políticos actúen como veedores en el conteo de los votos. Me parece que esa es la salida para evitar la partidización o politización de las mesas. En cuanto al Consejo Nacional Electoral, pues me parece procedente que lo hagan, ¿verdad? Yo creo que tienen que actuar con celeridad. Ya hemos visto los problemas que hubieron en la actuación del Consejo Nacional Electoral durante las elecciones primarias. Eso fue realmente muy mal manejado desde mi punto de vista. Entonces creo que, dada la seriedad y el complejo proceso que se nos viene en noviembre, creo que deben actuar de la mejor manera y con la rapidez necesaria para poder garantizar que los resultados sean realmente presentados con fluidez, rapidez y oportunidad. Así es que toca al Consejo Nacional Electoral hacer eso. Yo por eso, don Ramón, he cuestionado de que ese modelo de la participación de los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral y en el Registro Nacional de las Personas es un modelo obsoleto. Es el mismo que tuvimos desde los 80 y los 81 cuando regresamos a la democracia, el mismo modelo. Y ahora estamos en otro tiempo, pero hay que revisarlo. Pero esperamos que el Consejo Nacional tome las decisiones oportunas y que se pueda garantizar eso para un resultado efectivo de noviembre, en las elecciones de noviembre de este año. ¿Sabe qué es lo terrible? Bueno, como aquí todo se politiza, licenciado Efraín Díaz Arribillaga, lo terrible acá es que ese CNE se ha querido reunir 2 veces y no ha podido. Esperamos que esta semana se reúna y que cumpla la ley, porque se estaría quebrantando la ley desde ya. Si son 6 meses, solo quedan 5 meses para las elecciones generales para tener la empresa que va a ser la TREP. Sí, bueno, es que mire, yo creo que, Ramón, que ese Consejo Nacional Electoral no actúa como un cuerpo colegiado, no como una institución, sino como que por representante de intereses de los partidos políticos. Y ese es un organismo nacional, es un organismo integrado por miembros de los partidos políticos. Pero yo he insistido mucho que aunque los magistrados o los representantes en el Consejo vengan de partidos políticos, su actuación tiene que ser independiente, porque están ahí para cumplir la ley y para garantizar elecciones creíbles, confiables y transparentes, y en el cual se respete la voluntad del pueblo hondureño. Esa es su misión, no estar defendiendo los intereses de un partido u otro, que me parece que es ahí donde han caído. Y si siguen así, lo que van a hacer es ensombrecer y poner todavía más incertidumbre sobre los comicios de noviembre de este año, que sería para mí lamentable que eso sucediera así, y eso antecede otra crisis política si no se garantizan elecciones creíbles en el país. Yo creo que doña Ana Paola Hall, que es la presidenta actual, debería de convocar, ¿verdad?, al licenciado Efraín Díaz Arribillaga, no solo, y que se reúnan y que establezcan esto, porque es que, mire, hay que evitar las crisis, como usted dice, lo que pasó en las primarias en Honduras, que los medios de comunicación son los que tuvieron que rescatar informativamente estos resultados de las primarias, que no vaya a pasar en las generales, por un lado, y por otro lado, los ejemplos de Perú, los ejemplos de Costa Rica, los ejemplos de México, en estos últimos procesos de fin de semana, nos debe de garantizar esto, transparencia y confianza. Definitivamente, eso es lo que debemos aspirar, pero mire, estos partidos políticos, los 3 que tienen representación en el Consejo Nacional Electoral, no actúan en función de ese propósito, sino que actúan en función de sus propios intereses. Y eso le demuestra a usted una vez más la incapacidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo y consensuar asuntos que tienen que ver con el interés de la nación
y no con los intereses estrictamente partidarios o de grupos que son los que dominan los partidos políticos. Los partidos políticos, para mí, están en una profunda crisis, no solamente una crisis de representación, sí, sino que realmente me parece que ya no llenan las aspiraciones de lo que el pueblo quiere. Y ellos tienen que escuchar que la gente quiere elecciones libres, transparentes y creíbles para garantizar que haya un verdadero cambio en el país, porque nosotros no podemos seguir caminando esto que hemos tenido por una década. El país va a continuar, si continúa así, Ramón, lamentablemente es el fracaso de la nación. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que parar eso. Y eso solo se puede garantizar si hay elecciones libres, confiables y transparentes en el país. Mire, cuando se escucha en el país esos vientos o esos aires con silbidos de que realmente no se quieren hacer elecciones en Honduras, yo creo que a esta gente o a estos que andan pregonando esto, licenciado, debería el CNE, a través de sus acciones, ponerles un poco de traba en sus bocas, ¿no cree usted? Y garantizar las elecciones de noviembre, porque es lo que queremos los hondureños, elecciones. Ramón, míreme, es que yo considero que esos integrantes del Consejo Nacional Electoral no son independientes. Ellos no toman decisiones por sí mismos, ellos obedecen a las directrices de sus partidos políticos y por eso es infuncional ese Consejo Nacional Electoral. Por eso yo siempre estuve opuesto desde un inicio a que se integrara el Consejo, estos nuevos organismos electorales con los partidos políticos. Ese es el modelo de los últimos 40 años que ha demostrado que ese es totalmente infuncional. Y en lo que va de funcionamiento de ese Consejo Nacional Electoral, yo no he visto que eso haya mejorado sustancialmente a lo que existía anteriormente. Ojalá que cambien, ¿verdad? Y que cambien de actitud en función de los intereses de la nación. La nación ahora es la que está de por medio, no son ellos, ni los partidos políticos que los pusieron ahí. Licenciado. Así que esa es mi apreciación y sigue siendo válida, puesto que si no tienen independencia como representantes en el Consejo Nacional Electoral, entonces estamos en serios problemas y va a ser difícil que se pongan de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo Liberales, Libre, Partido Nacional para hacer a su antojo el proceso electoral de noviembre. En 30 segundos, por favor, Lic. Bueno, es que mire, fue ideado así, ¿verdad? Creyendo que ellos representan la mayoría del pueblo hondureño, lo cual no es totalmente cierto. Si usted ve que el 50% de los hondureños no tienen una preferencia electoral todavía, son independientes o indecisos, entonces tienen que representar los intereses de todos, no solamente de sus partidarios. Y ellos parten del criterio, ya me parece a mí un poco obsoleto, de que es el voto duro el que define, digamos, las elecciones en el país. Así ha sido, pero no necesariamente tiene que ser así. Así es que yo espero que el Consejo Nacional Electoral actúe en función de garantizar precisamente lo único que ya nos queda a nosotros, los ciudadanos, elecciones libres, perfecto, confiables y transparentes. Y por eso tienen que contratar esas empresas y realmente para mí el principal decisión es ciudadanización de las mesas electorales con representación o si usted quiere, la veeduría de todos los partidos políticos, perfecto, si se quiere incluir a todos los partidos políticos. Gracias, licenciado Efraín Díaz Arribiaga, ex candidato presidencial en nuestro país. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Vamos a la pausa. Esta tarde quiero saludar a Christopher Tobar Melara. Él es hondureño, pero radica en Perú. Tengo entendido, Christopher, es un gusto tenerlo aquí en Día Político de TSI. Usted fue observador del último proceso electoral en Perú. Denos, por favor, qué sensaciones le dejó el mismo y qué podemos interpretar para Honduras. Así es, Ramón, qué gusto. Como ya mencionaba, soy hondureño, me radico en Guatemala, aquí estoy estudiando, pero tuvimos la oportunidad de poder ir a ser observadores en el proceso de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en el Perú este domingo. ¿Qué tal la experiencia? Te comento un poco sobre las elecciones. Por favor, sí. Para darte el panorama general en este momento, en declaraciones oficiales ayer a las 11:30 p.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, ONPE, le dio una ventaja a Castillo, que todavía sigue manteniéndose. Hasta este momento ya se han escrutado un 98% de las actas y se espera todavía el voto en el exterior. Aparte de que hay más de 500 impugnaciones en las actas, que estamos hablando ahí de más de 45,000 votos, que la distancia entre la candidata Keiko Fujimori y Pedro Castillo es muy, muy corta.
hasta ese momento. Christopher, lo que usted vio en el proceso electoral de Perú, para las democracias de Centroamérica y en el caso de Honduras, ¿qué ejemplo puede ser? Porque ya se nos acerca un proceso electoral en Honduras en noviembre. Sí, muchas cosas buenas, Ramón, muchas cosas buenas. Yo ya he sido observador en los procesos de Honduras ahorita en las primarias y también en El Salvador en las elecciones municipales y legislativas del febrero de este año. Y la verdad es que quedé sorprendido del orden que se maneja en el Perú para las elecciones. Lo primero que hay que mencionar, dado que estamos con la coyuntura de la pandemia, es de que ellos mantienen un orden de medidas de bioseguridad espectacular. Pude estar en 3 centros de votación distintos, en El Surco, en Miraflores y también en Lima Norte, en un lugar que se llama Comas, donde también nos recibió la alcaldesa, en Surco, donde votó Keiko Fujimori y pudimos estar en el momento en que ella realizó el voto. Y realmente que hasta en los lugares, desde los sectores más favorecidos hasta los menos favorecidos, se manejaba unas medidas de bioseguridad espectaculares, empezando por la desinfección total de la persona al entrar al centro de votación. De ahí ahí les pasé unos videos donde se miran los lavamanos proporcionados por distal, en los que ellos tenían que lavarse las manos enfrente de un encargado de salud durante 15 a 20 segundos para poder proceder al voto. Además, el uso de doble mascarilla o una mascarilla y una careta, y también que los electores tenían que llevar su propio lápiz. También es importante mencionar de que los peruanos, el Jurado Nacional de Elecciones y el OMPE, promocionaron de que los peruanos fueran por su número de DNI, por terminación. Así que las personas que tenían por terminación 9 tenían que ir a votar, por ejemplo, a las 9 de la mañana, las personas que tenían por terminación 8 a las 10 de la mañana, y se llevaba un orden muy grande. Aparte también de esto, todas las personas que estaban en mesa tenían que estar con doble mascarilla o en su defecto una mascarilla, una careta. Y también es importante mencionar esto, en el Perú, a diferencia de Centroamérica, el voto no es un derecho, es una obligación, es un deber cívico. ¿Por qué? Porque las personas tienen que votar, y si no votan, recaen en una multa que depende el distrito o la provincia donde ellos vivan, empieza desde 40 hasta 120 soles, de que estamos hablando de casi $100 de multa. Aparte de que también les restringen poder participar en el Banco de la Nación y demás cosas. Así que en Perú el voto es obligatorio. Pero es interesante que a pesar de que el voto es obligatorio, más del 25% de los electores peruanos se ausentaron, recayendo en multas, y esto habla mucho sobre lo que dejó el proceso y de que muchas personas no estaban a favor ni siquiera de Keiko o de Pedro Castillo. Ahora, también lo que me llama la atención es la transmisión de resultados preliminares, que se dio la misma noche de las elecciones y que daba una proyección hasta ese entonces, Christopher. Claro, justo en ese momento, cuando se estaban dando la primera proyección que ellos le llaman flash electoral, fue a las 11:30 p.m. del día domingo. Yo me encontraba cerca de la Casa del Maestro, que es la sede del partido de Pedro Castillo, donde nos recibió la vicepresidenta Dina Boluarte. Luego también nos recibió Keiko Fujimori más tarde. Y créeme que el momento cuando estaban dando los primeros resultados fue muy tenso. El ambiente fue bastante pesado cuando se le dio una ventaja de 52-49 a favor de Keiko Fujimori. Mucha gente en las calles afuera de la Casa del Maestro, porque eso fue muy interesante también. En el sector donde estaba la sede de Pedro Castillo, en una esquina estaba la sede de Pedro Castillo y en la otra esquina estaba la sede de Keiko Fujimori. A pesar de eso, la policía mantuvo el orden y tampoco las personas que estaban ahí buscaron en algún momento violencia más que algún comentario hacia otro elector. Así que también ellos mantuvieron un respeto muy grande y el ambiente se vivió muy tenso. El flash electoral se hace con el conteo de las principales ciudades que votan en Perú. Las principales en este caso son Lima, Arequipa y Trujillo. Así que, ¿qué es lo que te demuestra el primer flash electoral o la primera transmisión de datos del OMPE que dio a las 11:30 el domingo? De que en las grandes ciudades hubo un voto favorable a Keiko Fujimori. Mientras, estos días ha empezado ya a darse el voto que se dio en las provincias, por decirte Cajamarca, por decirte Cusco, donde nosotros pudimos estar y también estuvimos preguntando así prácticamente que a las personas, ¿usted por quién quiere votar?, sin que ellos supieran que nosotros éramos observadores internacionales. Y ellos nos comentaban, yo voto por Pedro Castillo. Así que se dio, en Perú sí existe el voto rural, si lo quieres ver así. Ajá. En Perú existe el voto rural. Ajá. Y es el voto rural el que justamente le está dando el gane en este momento
a Pedro Castillo. Tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori como Dina Boluarte han pedido en este momento tranquilidad y prudencia. Pero Keiko salió con unas declaraciones sorprendentes ayer a las 7 de la mañana a CNN, donde decía de que ella cree que está siendo víctima de fraude en su tercera elección presidencial. Sí, nosotros escuchamos estas declaraciones. Es importante conocer también de parte suya la conformación de las mesas ahí en estas elecciones. ¿Cómo lo vio? Porque aquí hay una discusión en el país. Ahora es que hay un diputado nacionalista que quiere que las mesas las integren todos los partidos políticos, pero la nueva ley que se aprobó electoral dice que solo 5. Claro. Te comento en el caso del Perú, porque es muy interesante lo que acabas de plantear. En el caso del Perú, lo que existen son personeros, una figura que nosotros no tenemos. Tenemos de que hayan representantes de mesa. Correcto. Pero como te decía, así como el voto es obligatorio, también que las personas que están en mesa son escogidas al azar, no son escogidas por un partido o de otro partido, ¿ok? Las personas que están en las mesas electorales. ¿Qué sucede? Estas personas son sacadas al azar de acuerdo a su número de DNI y lo tienen que hacer alrededor de 1 o 2 veces en toda su vida. Si no van, incurren en una multa, al igual que con el voto. Pero ¿qué es lo que sí existe en Perú? Existen las figuras de los personeros, que son similares a los custodios. Estos son los que velan por los intereses de su partido afín dentro de los centros de votación. Así que lo que pudimos observar nosotros es que habían 3 miembros de las mesas, un miembro sustituto y 2 personeros, tanto del partido de Keiko Fujimori como del partido de Pedro Castillo, en este caso Perú Libre y Fuerza Popular. Así que estas personas estuvieron encargándose de impugnar cada voto, de buscar cada cosa y de estar pendientes de que no sucediera ninguna irregularidad. A pesar de esto, nosotros como observadores internacionales recibimos denuncias de parte del partido Perú Libre de Pedro Castillo de que a muchos de sus personeros en el área de Lima Norte, Comas, se les estaba intimidando por medio de la fuerza policial. Perfecto. Agradezco mucho, Christopher Tobar Melara, muy amable, hondureño que reside en Guatemala, pero que ha sido parte de la observación de elecciones en Perú. Yo creo que va a ser necesario que tengamos otro programa con usted para que hablemos de aún más, porque todavía creo que hay muchas cosas que decir de esta experiencia en Perú y que lo que ha dicho usted acá en el programa Día Político, sin duda alguna debe de servir de herramientas, de ayuda para que el CNE pueda también asimilar estas cosas. Gracias, Christopher. Muy amable por atendernos aquí en Día Político de TSI. Solo un comentario rapidito. Sí. Es muy importante todo esto que estamos haciendo. Realmente la observación internacional es una de las mejores cosas que puedan hacer y también animo a las personas que nos están viendo a que si ellos pueden participar como observadores electorales internacionales en alguna elección, háganlo, porque estos tipos de procesos fortalecen la democracia. En el caso de nosotros fuimos observadores con la Red Mundial de Jóvenes Políticos Honduras y estuvimos 11 jóvenes hondureños en el Perú y creo que se les debe tomar en cuenta. Creo que agradezco al programa Día Político, agradezco a TSI porque también estuvimos ayer con la tarde en HRN y es importante visibilizar esto porque es esta generación de nuevos hondureños la que está buscando capacitarse, la que está buscando fortalecer la democracia y la que espera una mejor Honduras. Muchas gracias. Gracias, Christopher, muy amable. Hondureño joven, mire, joven. Dígame, CNE. Ahí tienen a don Christopher, llámenlo, pónganse de acuerdo con él, invítenlo para que sea parte de la observancia de las elecciones generales. Hasta aquí Día Político, buenas noches.